Bueno, entonces habíamos dicho que bueno, ya tenemos como primera herramienta la línea, ahora tenemos que eh, empezar a utilizar o empezar a ver los tipos de papel, ¿no? O sea, tratar de entender que no podemos usar cualquier hoja para hacer un dibujo o una presentación, sino que sino que todo eso está reglamentado. Lleva una reglamentación, estaba reglamentado por la norma, y también la guarda de ese papel, o sea, lo que son los folios, sobres, folder o lo que fuera, también está reglamentado. Entonces tenemos que ver, bueno, cuál es la reglamentación de eso para entender los tipos de hojas que se admiten, al menos que se admiten en los entes oficiales acá en Argentina. Eso lo da la IRA. Es por eso que pusimos la IRA en 4504, formatos, elementos gráficos y plegado de láminas. La parte de plegado de láminas no la vamos a ver, eso se, se tendría que ver directamente, eh, sería bueno verlo en vivo, pero lo mencionamos que bueno, que no, o sea, los formatos de hojas grandes para la guarda eh, se tienen que doblar de determinada manera, de modo tal que el rótulo, que ahora vamos a ver qué es el rótulo, quede mirando hacia nosotros, para poder interpretar de qué es esa lámina, ¿no? O ese plano o ese dibujo. Eh, Obviamente, hoy por hoy todo esto va cambiando y va mutando, ya que digamos, en la actualidad el tema de los planos impresos se usa más que nada en la parte de obras, o sea, se le da a lo que es el maestro mayor de obra o eh, al albañil a cargo, y bueno, él es el que tiene el plano principal donde empieza a ver todos los detalles y demás desarrollos de la obra. El resto se guarda en formato impreso y solamente se imprimen aquellos planos que son necesarios. Eh, Cuando nosotros, bueno, ya tenemos el poder de firma, tenemos, o sea, obviamente no vamos a hacer planos nosotros, no vamos a sentarnos a hacer un plano en AutoCAD, porque bueno, nos llevaría mucho tiempo. Nosotros estaríamos más del lado del diseño de un sistema de seguridad, y por ende haríamos que alguien nos haga los planos. Entonces es bueno conocer los formatos, porque realmente cuando uno tiene que hacer la habilitación de algún servicio, como los que exige la parte de aduanas, o los depósitos fiscales, cuando uno tiene que habilitar un depósito fiscal, bueno, te piden el plano en acero con determinada escala y demás, entonces tenés que cumplir esos requisitos, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere habilitar un depósito fiscal, tiene que tener un sistema de videovigilancia que cumpla ciertas características, por ejemplo, grabación anual. Entonces, bueno, todo eso es lo que tenemos que diseñar nosotros, el tipo de cámaras que van a ir, dónde van a estar ubicadas, porque aparte la normativa de depósitos fiscales nos pide que, por ejemplo, no haya puntos ciegos. Entonces tenemos que determinar cómo es la estructura edilicia para para determinar, bueno, cómo, perdón que se está sumando gente, entonces les voy admitiendo. Hago pausas o se me entrecorta porque voy admitiendo gente, a los alumnos que llegan recién. Entonces, bueno, cuando yo estoy haciendo ese diseño, lo hago obviamente en una hoja A3, o sí, en una hoja A3, hago el relevamiento, después hago el diseño de dónde van a ir las cámaras, dónde va a ir el rack principal, cómo va a ser el sistema eh, digamos, de protección eléctrica, y cuando tengo, y bueno, y hago el desarrollo de toda la instalación. Todo eso, bueno, va documentado en una hoja a cero. O sea, yo después de eso tengo que pedir que me lo vuelquen en una hoja a cero, con todos los gráficos de cañerías, cableados, toda la parte de puentes y demás. Y una vez que tengo todo eso, recién me hacen la aprobación del depósito. Eso va a ser parte de nuestro trabajo como licenciados, ¿no? En tecnologías aplicadas a la seguridad. Entonces, siempre estamos necesitando digamos, para expresar lo que necesitamos que se haga, tenemos que estar haciendo planos, y bueno, y es por eso que se pone esta materia, digamos, como base al principio de la carrera.
Entonces, estamos hablando, ya empezamos a decir un poco cuáles son algunos formatos, A3, A0, dijimos, bueno, los empezamos a mencionar, ahora vamos a desarrollarlo un poco, ¿no? Todo esto está en la normativa IRAM, y nosotros vamos a sacar cosas de ahí y de otros lados como para entender los conceptos, ¿no? Entonces, nos dice, bueno, el dibujo original debe ejecutarse sobre la hoja de menor formato que permita la claridad y la resolución deseada. Es decir que, bueno, tengo diferentes tipos de formatos para elegir, ¿no? Pero tengo que tratar de elegir el más adecuado. El formato de dibujo original eh, y de sus reproducciones debe elegirse entre las series que figuran, bueno, algunas series, respetando el orden preferente en el cual se citan estas series. Ahora vamos a ver cuáles son las series. Bueno, tenemos los formatos de serie A. Estos, digamos, son los más conocidos, los más admitidos, entre los cuales tenemos la A0, que es la hoja más grande. Mide, esto es en milímetros, son 841 milímetros por 1189. Esa es la dimensión de la hoja, o sea que mide casi 1 metro por 1 metro, ¿no? Como para que más o menos se den una noción, es una hoja de casi 1 metro por 1 metro. Eh, la serie A lo que hace después es hacer las divisiones, empieza a dividir la hoja en partes, entonces de esa manera, como lo podemos ver acá, de esa manera tenemos la 1, la mitad de la A1, perdón, tenemos la A0, ¿no? La A0 sería todo el rectángulo que vemos acá. La A1 va a ser la mitad de la A0. La A2 va a ser la mitad de la A1. La A3 va a ser la mitad de la A2. La A4 va a ser la mitad de la A3. Y así sucesivamente hasta llegar a la A7. Entonces, en base a esa división es donde se hace la tabla de la serie A0, que arranca, perdón, de la serie A que arranca con la A0 en 1189 por 841. ¿Qué nos está diciendo la norma? O sea, lo que vimos en la filmina anterior, ¿qué nos dice, qué nos está diciendo la norma? Que bueno, que yo tengo que elegir la hoja que sea de mejor proporción para eso, ¿no? Esto es en líneas generales y bueno, obviamente yo tengo que elegir en función de la escala que voy a usar. Ahora después vamos a ver lo que son las escalas, pero si yo tengo que meter adentro de ese plano una edificación, una obra civil o una casa, o un edificio, lo que fuere, voy a tener que elegir la hoja en función de lo que yo quiera mostrar. Si yo quiero mostrar solamente lo que son las paredes y demás, puedo elegir una hoja tipo A3 o A2. Y bueno, si tengo que mostrar cosas en más detalle, tengo que irme a la A0. Es por eso que, bueno, por ejemplo, como les comentaba recién, el ejemplo de la habilitación de depósitos fiscales te exige una hoja A0 como parte de la presentación de la documentación. Aguardo un instante que hay dos personas que están tratando de entrar. Ahí está. Ahí entró Ángel y Ezequiel Iglesias. Entonces, bueno, esta es la serie sobre la cual nosotros vamos a desarrollar el dibujo, ¿no? La serie admitida, las hojas que podemos conseguir. Otra cosa es el gramaje, pero bueno, acá no lo tomo en cuenta, la norma no me da un límite o no me exige un gramaje para las hojas. Sí, lo que me pide es que sea de la serie A. También, bajo determinadas circunstancias, me permite usar los formatos alargados, así como tenemos en la serie A, tenemos la serie A de formatos alargados. La serie A de formatos alargados básicamente lo que hace es, un instante, ahí en el chat, eh, ahí está. Eh, bueno, lo que decíamos, los formatos alargados son hojas que me admite también la normativa y que tienen la particularidad de ser justamente más alargados, ¿no? Tenemos, tenemos por ejemplo, la A3 por 3. La A3 por 3
me toma una hoja 3 y la multiplica, o sea, la pone 3 veces, ¿no? Entonces, de esa manera tengo 420 por 891. La A3 es 420 por 891. La A3 por 4 es 420 por 1189. Entonces así voy teniendo formatos alargados para, bueno, eh, poder dibujar o poder llevar adelante el plano que yo necesite o la obra que yo necesite. Todos estos planos están normalizados, así que bueno, son admitidos y no vamos a tener problemas al momento de utilizarlos. Pero bueno, es bueno saber que si en, al- en algún, en algún plano tengo algún tipo de... Esperen que Javier Miranda está tratando de ingresar, lo admitimos. Si al momento de desarrollar un plano de alguna obra tengo problemas de impresión o tengo problemas de que me encaje bien la obra en el plano, voy a poder tener, perdón, diferentes alternativas, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, los formatos alargados. Tenemos formatos alargados de hojas. Bueno, hay también eh, algunos formatos alargados especiales. Como pueden ver, acá tenemos la A0x2, o sea, me duplica el tamaño de la hoja A0 en cuanto a su ancho. La A0x3 mucho más ancha. Y acá tenemos todas las series, que esto bueno lo tienen en la normativa, todas las series de la A alargadas. Las más utilizadas son las que vimos anteriormente, esta designación. Estas son ya más especiales, más particulares. Hasta acá se entiende, o sea, hasta acá lo único que dijimos es que las hojas no vienen como, o sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un plano en una hoja carta o algo en una hoja carta, para lo que es la normativa no estaría contemplada, lo tengo que llevar a una hoja A4. ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Me escuchan bien? A ver, por ejemplo, Sí, creo que se escucha bien. Sí, bueno. se escucha. Listo, entonces seguimos avanzando entonces con lo que son este tema. Eh, bueno, hay unos formatos, esperen que ahí en el chat. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces hay formatos que están estandarizados, que son de uso común, convencional, que no están contemplados en la norma, que son la serie B y la serie C. Eh, por ejemplo, hay estándares que establecen para sobres, carpetas, archivadores, etcétera. Bueno, son los estándares estos, ¿no? Y vamos a ver que, esperen que Gabriel a Zapata se está sumando. Vamos a ver que estas series son de la serie A una pequeña variación, o tiene una pequeña variación que va a permitir, justamente como se va a utilizar estas series en sobres, carpetas y archivadores, me va a permitir meter las hojas de la serie A dentro de la serie B, ¿no? O sea, si yo tengo una hoja de la serie A, voy a poderlo hacer coincidir con una hoja de la serie B para que entre y no tenga problemas de rozamiento y quede bien a resguardo. Bueno, o sea, no son caprichosas eh, esa- esas dimensiones que se le da a esos sobres, carpetas y archivadores, sino que tienen una relación matemática con respecto a la serie a las dimensiones de la serie A. En este caso dimos una como ejemplo. Lo que está acá adentro sería las dimensiones de una hoja de la serie A. Entonces, fíjense, vamos a verlo en la filmina siguiente, lo vamos a ver un poco más. Ven que la serie A tiene 841 por 1189. Entonces, para la X en la serie B va a ser 1188 por 841, o sea, la multiplicación de las dos dimensiones, y a eso le voy a sacar la raíz cuadrada, me da 1000 milímetros en la serie B, y me da 1000 milímetros en la serie B. Para la parte, digamos, esta sería la X sería la parte horizontal, para la parte vertical voy a tener
x por raíz de 2 me da 1414 milímetros. Y me da 1414 milímetros. Pueden ver, ya acá queda bien claro que la serie B es un poquito más grande que la serie A. Es más grande que la serie A. Y bueno, justamente como esto se va a usar en sobres o archivadores o lugares que van a contener a la serie A o elementos de papel que van a contener a la serie A, obviamente es lógico que sea un poquito más grande, ¿no? Con la serie B, con la serie C también pasa exactamente lo mismo. Y también como podemos ver acá, la serie C también está normada y es dependiente de la serie A. Tiene una relación geométrica o una relación matemática. Bueno, dadas las tablas, si yo quiero guardar, por ejemplo, una hoja A4, tengo que buscar un sobre B4 o un sobre C4 según el fabricante. El fabricante es el que después me va a decir cuál es digamos, el que tiene él, ¿no? Pero yo puedo guardarlo en cualquiera de estos dos. O sea, yo lo que tengo que saber es que si voy a un lugar y necesito guardar un sobre 3, voy a elegir, perdón, si quiero guardar un plano A3, voy a elegir un sobre C3 o un sobre B3. Eso es lo muy importante. Esperen que Cristiano Telo se quiere conectar. Y le podemos admitir. Listo. Bueno, entonces recordemos que la serie B y la serie C no están en la norma, son formatos que también están estandarizados. Eh, a ver, aguardame un instante que justo me llama Beatriz. Perdón que justo me estaba mandando un mensaje Beatriz Fava. Así que bueno. Bueno, esto, ahora vamos a preguntarle a algunos si quedó más o menos claro. Por ejemplo, me aparece Jorge. Jorge, a ver, te habilito el micrófono. ¿Vos me escuchás bien? ¿Hasta acá se va entendiendo, Jorge? Hola, sí, buenas tardes, se entiende Bien, bien. perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Y Ian Ortiz. Ahí se sumó Ian. Bueno, vamos a seguir entonces con esto. Bueno, eh, margen para archivado. Bueno, cuando yo tengo, o sea, hasta acá, bueno, entonces ya dimos lo que son las líneas y tenemos las hojas. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre la hoja, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tengamos una hoja es hacerle un margen para archivado. La norma me dice efectivamente que yo tengo que hacer un margen de archivado. En líneas generales, eh, y como les decía la vez pasada, hay una pequeña, hay una pequeña, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, en líneas generales, los ingenieros tienden a ser muy respetuosos de esta norma y los arquitectos por ahí no tanto. Eh, no- por ahí se toman algunas salvedades con respecto a esta norma. Eh, en general, la parte del margen, los dos tienden a respetarlo, o sea, siempre hacen los márgenes. Siempre dejan los márgenes de archivado. El margen de archivado, el margen de encuadernación, tiene que ser de 25 milímetros y se lo deja sobre el borde izquierdo opuesto al rótulo. Ahora después vamos a ver qué es el rótulo, pero por ahora tengan eso en cuenta, que se deja un margen de 25 milímetros, o se tendría que dejar un margen de 25 milímetros, son 2 centímetros y medio, en el lado izquierdo de la hoja, y a partir de ahí yo recién tendría que poder hacer el dibujo. Lo que voy a hacer en realidad, más que dejar ese margen,
es marcarlo, hacer un borde que me va a indicar dónde va a estar el dibujo y dónde van a estar los márgenes esos. Entonces voy a tener 25 milímetros de margen del lado izquierdo. Y bueno, y ya que estamos, vamos a también mencionar los márgenes superiores, inferiores y derechos, que son de 10 milímetros. Entonces, como habíamos dicho, si yo tengo la hoja, a ver, la hoja no sería el primer rectángulo dibujado acá. La hoja sería el segundo rectángulo, porque el primero sería la hoja sin recortar, o recortada, ya sería esta, ¿no? Pero lo que nos van a vender a nosotros es la hoja recortada. Entonces, a partir de ahí yo marco 25 milímetros del margen izquierdo, del margen derecho 10, del margen superior 10, del margen inferior 10, y a partir de ahí ya tengo lo que es el margen de archivado, margen de encuadernación, lo que fuere. Se supone que este margen se lo deja porque, bueno, si yo tengo una carpeta para archivarlo, acá le voy a hacer los agujeritos, o en este espacio voy a poder hacer los agujeritos, para poder ponerlo en los ganchos del archivador de la carpeta. Es para ese fin. La norma me pide que lo haga, así que debería hacerlo. De hecho, cuando nosotros configuramos una hoja en AutoCAD, eh, hacemos esta configuración. Tenemos que hacer esta configuración y a partir de ahí hacer el dibujo, ¿no? O sea, en AutoCAD uno por ahí puede no hacerlo, pero después en la parte de presentación o preimpresión o la parte de, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando uno tiene el archivo y lo manda que es en la parte de vistas, cuando uno lo manda para convertirlo en PDF y que después vaya a la impresora, en ese sector tengo que definir también estos márgenes y demás, tienen que estar definidos y tienen que estar preestablecidos. En general se preestablecen. Así que bueno, la realidad es que cuando yo tenga la hoja impresa, debería tener este margen. Y bueno, como dijimos recién, la parte de los ingenieros lo van a respetar a rajatabla, por ahí los arquitectos, en vez de dejar 2,5 acá, pueden llegar a dejar otro margen. Esto es para una hoja convencional, en función de cómo yo haga cómo yo establezca la hoja, voy a tener el margen, digamos, en diferente lugar, ¿no? Por ejemplo, acá lo vemos para una hoja 4, el margen izquierdo queda, digamos, del lado más angosto, ¿no? Del lado más angosto de la hoja. Eh, bueno, entonces hasta acá lo que es un margen. Entonces, ya tengo las líneas para dibujar, ya sé qué líneas voy a utilizar. Ahora ya puedo elegir algún tipo de hoja. Y lo primero que voy a hacer, entonces, al momento de hacer el dibujo voy a tener que hacer el margen. Los márgenes ya tengo las medidas para hacer los márgenes. Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas que se le puede adicionar a los márgenes. Porque la norma en realidad me permite adicionarlo a los márgenes para una un mejor desarrollo o una mejor interpretación del dibujo. Vamos a seguir avanzando. Y lo primero son las coordenadas modulares. ¿Qué son las coordenadas modulares? Bueno, las coordenadas modulares son elementos que me permiten ubicar con rapidez y precisión cualquier detalle de dibujo. Se utilizarán coordenadas modulares tomando aproximadamente como módulo 105 milímetros en abscisas y 148,5 en ordenadas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Lo que vamos a hacer es, a partir del margen, vamos a trazar otro margen, vamos a hacer otro margen, en el cual vamos a poder poner una numeración o sea, una numeración, y además vamos a poder poner letras. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga el dibujo acá adentro, si después desarrollo un texto, voy a poder citar, o sea, puedo hacer citas a este dibujo, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, tal como se ve en el dibujo, en B2, eh, tengo que poner un tornillo de tal dimensión o de tales características y demás. Es para eso,
no es obligatorio, es opcional, y es opcional, el que lo usa como opcional le sirve para poder hacer referencias en textos posteriores. A ver, no sé si alguien puso algo en el chat, quería ver eso. Ah, sí, acá. Nico hace una aclaración, dice como en la guía T, exactamente, como en la guía T, se hace una referencia de esa manera. La, la guía de planos. Bueno, ese margen obviamente, como recién señalamos, no está, no es, o sea, esa, eh, esas coordenadas no son arbitrarias, sino que están reglamentadas, están reguladas, y nos dice que, bueno, son 105 milímetros en abscisas y 148 milímetros en ordenadas. Es decir, que en función de la hoja que yo tenga, si yo tengo una hoja más grande, voy a tener una mayor cantidad de abscisas. Perdón, una mayor cantidad sí, de numeración y, o sea, de coordenadas y abscisas, una mayor cantidad de coordenadas, en definitiva, ¿no? Lo otro que me dice la norma es que yo también tengo que marcar, si yo hago si yo hago todo lo que son el tema de las coordenadas, lo que tengo que marcar son las señales de centrado. Las señales de centrado básicamente son una pequeña línea que sobresale que sobresale en, 0, en 5 milímetros y que eso me indica dónde va centrada la hoja, cuál es el centro de la hoja. Perdón, el centro de la hoja no, el centro del dibujo. Entonces, haciendo o repasando, yo tengo la hoja. Lo que voy a hacer es primero dibujarle el, el margen, se va a dibujar los márgenes, acuérdense, 2,5 lado izquierdo, todo lo demás 1 milímetro, y después voy a dibujar lo que son las coordenadas. Las coordenadas, acuérdense, tengo que hacer 5 milímetros, o sea, tengo que hacer otro recuadro de 5 milímetros y a partir de ahí hacer las divisiones, partiendo de los centros, cada una de las coordenadas en las abscisas, eh, en X y en Y. Entonces, de esa manera, yo obtengo la, el trazo de coordenadas. No son caprichosos los, eh, digamos, las medidas estas porque están pensadas para que tenga un número, un número perfecto de coordenadas. En este caso son 8 y de A a la H. Esta es una hoja cero, así que en esa hoja cero me van a entrar exactamente 8. Y me va a entrar de la A a la H, tomando siempre esas medidas de referencia. Profesor, una pregunta. Sí, La hoja A0 ahí está tomada en forma vertical, no está apaisada, digamos. exactamente, sí. Bueno, fíjate que Se puede tomar de cualquiera de las dos formas. se puede tomar de cualquiera de de las dos formas, sí. El tema es que, Bueno, sí, aprovecho para hacer la aclaración, es que, bueno, igual después lo vamos a ver, el rótulo siempre va a la derecha del margen. En este caso, bueno, el rótulo está puesto acá a la derecha del margen, ¿no? Si yo la diera vuelta a esta, el rótulo debería estar en este lado. A ver, se los muestro así. Si yo doy vuelta a la hoja, la pongo ahí a 90, el rótulo, o sea, si yo tendría que usar la hoja así, el margen de encuadernación tendría que estar de este lado y el rótulo en este lado. Y espero que se haya entendido eso. Bueno, acá lo hicimos para la A1, sería este el ejemplo, ¿no? En A0. El margen iría de este lado y el rótulo de este lado, y bueno, y la distribución sería esta.
Todo esto está en la norma igual. Hay otro punto, bueno, las señales de centrado y la flecha de orientación que dice, bueno, la flecha de orientación es cómo tengo que poner la hoja para ver bien el dibujo, para no tenerlo al revés, por decirlo de alguna manera. Profe, y le hago una pregunta. ¿Las líneas de centrado son Sí, en el completo de la hoja o dentro de la rotulación? bien. Las líneas de centrado son en digamos, en el margen en el cual yo estoy trabajando, no de la hoja, porque de la hoja, bueno, ya sacamos una parte, ¿no? O sea, tenemos un desfasaje en la hoja. Sería entonces dentro de lo que serían los márgenes del dibujo. Bueno, la construcción de la flecha que vimos recién, ¿se acuerdan la flecha de orientación que está en la parte baja? Tampoco tiene una construcción, digamos, o sea, está reglamentada y tengo que seguir la reglamentación para poder hacerle el dibujo. Esto es un poco de lo que bueno, eh, Matías está tratando de entrar en la reunión, ahí lo admitimos. Bueno, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Si tuviésemos la posibilidad de estar en el aula, yo les pediría que hagan una de estas hojas, por ejemplo en A3, que me dibujen el margen y todo con las líneas que corresponden, y bueno, y ahí podríamos corregir que efectivamente hagan estos trazos. Pero bueno, no lo podemos hacer. Eh, bueno, escalas de comparación. Hay una linita que van a ver acá, que es esta lineita de 3 puntos. Acá está marcada como 3 puntos, pero en realidad es una línea de aproximadamente 20 centímetros que se dibuja. Es opcional también, al igual que lo que estuvimos viendo recién, y el objetivo de eso es tener una escala visible directamente en la hoja. Eh, no se usa demasiado, salvo en lo que es los planos de replanteo por ahí, eh, o en los planos donde, bueno, tengo grandes escalas y pongo, por ejemplo, el plano de una ciudad y demás. Entonces, de esa manera yo puedo saber, bueno, a cuántos kilómetros equivale cada parte del dibujo. De un modo visual puedo saber más o menos cuántos kilómetros, o sea, qué dimensiones tiene algún objeto de ese dibujo. Bueno, lo que nos dice la norma es que sobre el margen de archivado, en el ángulo superior izquierdo, siempre en el mismo lugar, figurará una escala no cifrada de 20 milímetros de longitud mínima, cuyas características serán las indicadas en la figura 6.7. Ahora vamos a ver cuál es la figura 6.7. La misma tiene por objeto comparar visualmente medidas o proporciones con las acotadas en las representaciones o reducción fotográfica microfilmada, bueno, una reducción fotográfica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Como habíamos dicho en el margen superior izquierdo, se dibuja una escala, como si fuera, y esto es exactamente igual a las líneas que me daría un escalímetro, ¿no? Un escalímetro es una regla que está, digamos, dividida de acuerdo a la escala de ampliación o reducción. Ahora lo vamos a ver a ese tema. Pero yo tendría que dibujar acá una línea de 20 milímetros, o sea, que sería como mínimo 20 milímetros, perdón, 200 milímetros, acá lo vemos, 200 milímetros, y ahí yo tendría que dibujar las líneas de la escala. Eh, por ejemplo, si la escala fuera, por ejemplo, en una hoja A0, yo dibujo esa línea y estoy utilizando una escala de 1 en 50, entonces yo podría hacer líneas, podría hacer, Profesor, disculpe. sí, Sí, soy Gustavo Alvea. Gustavo. Porque medio me perdí. Este gráfico que estamos viendo está relacionado con escala de comparación, es lo que estaba explicando, ¿no? Esta figura corresponde a escala de comparación. A una escala de comparación que está directamente dibujado en la hoja, exacto. Es para poner un título porque no me acordaba en dónde quedaba esta imagen. Está bien. Es la escala de comparación. Sí.
Entonces, bueno, yo de esa manera pondría, por ejemplo, que de acá a acá es 1 metro y cada una de estas subdivisiones, bueno, correspondería a diferentes subdivisiones justamente del metro, ¿no? Acá pondría 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, 0,5, así en función de la cantidad de líneas que yo dibuje, ¿no? Eh, o sea, sé que ahora queda más o menos confuso, pero bueno, ahora cuando veamos escalas lo vamos a ver un poco el tema de esto. Pero bueno, sepan que si yo veo, o sea, si yo tengo acá, supónganse, del 0 al 1, y tengo todas las subdivisiones, o sea, si yo tengo de acá, del 0 al 1, y tengo todas las subdivisiones, entonces yo, si veo un dibujo acá, más o menos por comparación directa, voy a saber de cuánto es ese dibujo. ¿Qué dimensiones tiene esa parte del dibujo, ¿no? Que estoy viendo? Esa es la idea de la escala de comparación. Bueno, entonces ahora tendríamos que arrancar con el tema de los rótulos, el tema del rotulado, ¿no? Ya habíamos visto que, bueno, que el rótulo en líneas generales estaba en la parte derecha de la hoja y era contraria al margen, ¿no? Si el margen va del lado izquierdo, la hoja va del lado, perdón, el rótulo va del lado derecho. Y bueno, ¿cuál es la intención del rótulo? O qué significa el tema del rótulo y demás, ¿no? ¿Cuál es la intención de eso? Y el rótulo, en realidad, es algo muy simple, es un recuadro en el cual se indica la denominación y la clave o número de lo representado. Las siglas o nombres de la firma del propietario del plano, la fecha y demás características referentes a la confección e identificación del mismo, eh, y de fabricación, cuerpo, pieza y la escala del dibujo. Entonces, en definitiva, ¿qué es el rótulo? El rótulo es un espacio del cual disponemos nosotros para brindar información del plano. ¿Qué tipo de información? Y bueno, la información que vamos a brindar es, por ejemplo, el nombre de la empresa constructora, eh, el nombre del arquitecto, la matrícula del arquitecto, la escala en la cual se está dibujando el plano, a qué corresponde el plano, si el nombre del plano, si es plano de planta, plano de caída de aguas, o lo que sería vista de fachada, en fin, a lo que corresponde el plano. Y también me va a permitir poner algunas acotaciones porque, bueno, los planos son muy, sobre todo en la parte de obras, es muy dinámico porque uno arranca con la obra, con un planteo, y conforme se va desarrollando la obra, van surgiendo modificaciones, sean por cuestiones económicas o sean por cuestiones civiles, o sea, de la construcción propiamente dicha. A veces uno plantea hacer una pared de una determinada manera o arma una losa de una determinada manera y quizás cuando se termina de desmontar toda la parte de maderas y demás, cuando uno tiene la losa ya armada, por ahí surgió algún inconveniente y se tuvo que hacer alguna modificación. Bueno, eso implica que se modifiquen todos los planos y demás. Entonces los planos tienen que ir numerados y fechados, así uno sabe cuáles son las modificaciones que se van a hacer. Bueno, todo eso no se va a hacer dentro del plano mismo, sino se va a hacer en lo que son el rótulo, todas las modificaciones y demás. Obviamente hoy en día hacer eso eh, con el sistema de software es bastante simple, hacer modificaciones y demás. Y antes hacerlo cuando se hacían los dibujos a mano, bueno, y ya era una, era una complicación. Eh, Facundo Céspedes se está incorporando y lo admito. Bueno, la norma IRA me da un ejemplo. Profesor, Sí. disculpe, lo consulto. Respecto al rótulo, ¿puede volver a donde estaba el rótulo? Sí. Recuadro en el cual se indica la denominación. Bueno, ese era es donde usted pone los datos como
como propietario de la hoja o del plano que lo que está haciendo, eso es lo que quiso decir. Ahora yo estaba mirando en la norma que usted nos mandó y yo no lo encontré. ¿Es por algo en particular? Lo mismo que está escrito acá en Sí. rótulo, que en la norma dice 2.2 rótulo. Yo estaba buscando porque yo estoy marcando en la norma que usted nos mandó, en la 504-4504, y estaba viendo para orientarme y no lo encontré, salvo que eso, o es una definición suya. No, es una definición de la norma. Bueno, Sí, era por eso. la ITAN que les mandé, yo creo que es la del 95, si mal no recuerdo. Puede haber una Hay una, diferencia. hay una actualización que es del 2009. Quizás esta la haya sacado del Está bien, 2009. Sí. yo ahora le saco una foto de esto, pero era porque no lo encontraba en la norma para marcarlo en la norma lo que estaba diciendo. Está bien. Yo ahora ya pongo acá que es. Está bien. Yo igual todo esto se los voy a pasar lo paso a PDF Sí, y se manda los el videito. paso. Sí. Sí. Igual lo paso a Gracias. PDF y se los paso. Bueno, entonces estamos hablando de rótulo. Bueno, el rótulo no es caprichoso, habíamos dicho. Obviamente está todo medido, o por lo menos la norma me da las medidas principales. Y bueno, el ancho en general tiene que ser de 175 y el alto de 51. Esas son las dos medidas principales. Si nosotros nos vamos a la hoja que es A4, a ver si podemos ir para atrás, acá. La hoja 4, cuando yo a la hoja 4 le saco 2,5 milímetros de acá, 2 centímetros y medio de acá y 1 centímetro de acá, entonces los 2,10 me van a quedar en 175. O sea que esa es la medida que toma la norma como el rótulo. Entonces después cuando lo pasa a 3, pasa esa misma medida, cuando lo pasa a 4 exactamente la misma. Perdón, a 3, a 2, a 1 y a 0 es exactamente lo mismo. Eh, Ahora después vamos a ver que los rótulos no son muy respetados en esas medidas. O sea, nuevamente, los arquitectos no suelen respetar mucho la medida de rótulo y arman sus propios rótulos con sus propias medidas. En líneas generales se establecen, digamos, se establecen este tipo, bueno, este tipo de medidas ya están preestablecidas. Como pueden ver acá, esto es una recomendación de la norma, no es algo obligatorio, pero me dan los puntos básicos que necesito, ¿no? Un lugar donde poner el título del plano, lugares donde poner la escala, el tipo de vista, la tolerancia, la rigurosidad, el nombre y la fecha del dibujante, del que aprobó, y el nombre de la empresa constructora y otra serie de datos. Bueno, toda esta serie de datos hoy por hoy son opcionales, no están tan rígidas. Y de hecho ahora vamos a ver algunos planos, alguna serie de planos reales, donde vamos a ver que todo esto no se cumple. Sí se trata de cumplir el 175 por 51, pero ya cada vez se lo respeta menos. Pero bueno, lo que sí quiero que sepan es que si ustedes les dan un plano, ustedes tienen que entregar un plano, tienen que entregar un lugar donde están algunos datos que son importantes, ¿no? Que los mencionamos hace un minuto, que son la escala es imprescindible que esté, el nombre del dibujante, el nombre del que aprobó, las fechas, las firmas y el nombre del plano. Esos son, digamos, esos serían los tipos de datos principales. Eh, Ahora vamos a ver más adelante, ahora en un par de minutos, dos series de planos reales, así entendemos un poquito más esto, cómo lo llevan adelante, ¿no?
Bueno, lo que también la norma dice es que puede haber una lista de modificaciones. Dice, cuando en el rótulo se agregue la lista de modificaciones, se hará preferentemente, como muestra la figura 3, se podrán suprimir, agregar, subdividir alguna de las casillas cuando las necesidades del caso justifiquen sin variar el tamaño del rótulo. ¿Qué me está diciendo? Que bueno, que yo acá, si yo tengo acá el rótulo que es de 175 por 51 de alto, acá adentro de este margen, yo puedo agregar otro pedacito más, otro recuadro más, donde ahí voy a poder empezar a poner la lista de modificaciones que se le hacen al plano. Eso lo permite la norma para no saturar o para que no quede con mucha información el rótulo principal. Entonces me permite hacer como un subrótulo por encima de él, como lo vemos acá, está por encima, donde voy a poder poner un listado de modificaciones. Y también me permite a ese subrótulo agregar otro rótulo más arriba, donde voy a poder poner lo que son la lista de materiales, que sería este rótulo que lo vemos acá, donde me va a permitir poner la lista de materiales. Recuerden siempre que, bueno, esto es 175, esto va a ser 51, por encima de eso va a ir la lista de modificaciones y por encima la lista de materiales. ¿Cómo sería todo entonces? Sería, acá tenemos Perdón, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Omar. Sí. ¿Hay algún grupo colegiado que aprueba esos planos, esos dibujos? Y si hay, ¿puede llegar a haber que rechacen por algunas deficiencias importantes en el plano? No, en líneas generales no. Es muy difícil que te rechacen un plano, salvo que haya algún error de escala y demás. Sí, por lo menos en lo que me tocó a mí hacer presentación de planos, nunca tuve problemas. Y lo que sí me comentaron que son más exigentes es en el tema de las escalas. O sea, cuando vos armas un plano, tiene que estar bien escalado. Entonces tenés el conflicto de conseguir una buena imprenta o un buen lugar de impresión donde te respeten las escalas. Generalmente lo que sucede es lo siguiente: vos armás el plano en CAD, en AutoCAD, le das las dimensiones correctas y entonces lo guardás como PDF. Lo guardás como PDF y en las imprentas que, digamos, tienen buenas impresoras o buenos plotters, vos lo llevas y te lo dan tal cual queda, o sea, tal cual, te respetan la escala, ¿no? O sea, te dan la hoja, te ponen el PDF en la hoja de modo tal que queda todo perfecto, en las líneas y escalas y demás. Cuando vos vas a una imprenta o una fotocopiadora donde por ahí no tienen bien regulado ese tema, el PDF te le ponen un margen por encima y eso hace que tengas una reducción de escala, y esa reducción de escala es la que después te puede traer problemas. Eh, en general, o sea, los planos que vos presentás van siempre a entidades provinciales o gubernamentales, ¿no? Y no te hacen muchas observaciones respecto de eso. Sí te hacen otro tipo de observaciones cuando hace presentación de planos eléctricos. Pero en cuanto al dibujo, no, hoy por hoy no te hacen demasiadas observaciones. Gracias, profesor, muy No. amable. Bueno, estábamos en el rótulo, ¿no? Entonces, teníamos el rótulo y habíamos dicho que, bueno, que arrancábamos con el rótulo de 175 por 51. A partir de ahí poníamos el rótulo de modificaciones en el cual, bueno, se empieza a poner el nombre, la fecha, las modificaciones que se hacen, el número de modificación. Y a partir de ahí la lista de materiales, ¿no? Donde se empieza a poner, bueno, todos los tipos de materiales que se van a utilizar o sea, que se están utilizando en esa obra. Eh, Osvaldo, te quedó el micrófono abierto, me parece. Ahí estamos.
Bueno, acá tenemos un ejemplo de un rótulo ya armado. Bueno, pone usó este margen para poner tolerancias generales, −1, el proyecto, el 8 del 12 del 2014, el nombre, se proyectó, dibujó, revisó y aprobó los datos, digamos, de cada uno de los que intervino en el plano. La escala del dibujo, esto es el sistema ISO de representación. Después más adelante vamos a ver en otra clase lo que son los sistemas de representación, y ahí sí vamos a hacer el ejercicio. El formato A4, el nombre del cliente, la denominación del plano, este es el conjunto reductor, bueno, el número, acá puso el nombre del archivo que está asociado al plano, el nombre de la empresa, el número del plano, del cliente y el número de plano a nivel de empresa, y la cantidad de planos consta toda la serie de planos. Acá vemos otro ejemplo de una hoja A3, también con los mismos datos, y nuevamente acá vemos una ampliación de lo que es lo que es el rótulo. Entonces tenemos el plano con los márgenes con los márgenes que habíamos comentado, el margen de encuadernación, los márgenes izquierdo, derecho, inferior y superior. Y acá tenemos una ampliación particular del del rótulo. Y en este rótulo tenemos que, bueno, usó este margen para poner, bueno, acotaciones complementarias, y ahí puso radio no específico 0,5. Nuevamente todos los que intervienen en la obra, en el plano, o sea, todos los que el que dibujó, el que lo revisó y el que lo aprobó, la escala del dibujo, el sistema de representación, tolerancia, rigurosidad, el nombre del cliente, la pieza, y bueno, nuevamente todos los datos que habíamos comentado, ¿no? Antes de entrar en escala, lo que les quería mostrar es, bueno, algunos planos, un conjunto de planos, ¿no? En este caso tenemos un conjunto de planos de una vivienda compacta, así, en el que ahí se está abriendo. Bueno, y como vemos ya de por sí, empiezan a aparecer algunos errores, ¿no? En el dibujo, o sea, ya los márgenes de encuadernación y el margen principal ya no los respetó, o sea, ya el dibujante... Esperen que Gabriel se está conectando. Ahí está, ya estamos con Gabriel. Ya de arranque lo que son los márgenes... Profesor, si lo baja un poquito de zoom, capaz que veo el plano completo. ¿Vio el porcentaje de vista? Abajo a la derecha. El porcentaje de vistas. Veo abajo, justo donde está yendo el malo, a la derecha dice 81,23. A la derecha dice menos y se va a ver más. Se va a ver un poquito mejor el plano, pues lo veo muy perfecto. Gracias. No, está bien. No entendía lo que me pedía. Está bien. Bueno, lo primero que notamos es que ya los márgenes de encuadernación o los márgenes que pedía la norma, bueno, ya no los respetaron directamente. Hicieron un centímetro para cada lado. El rótulo, bueno, lo dispusieron acá en forma, digamos, usaron todo el margen inferior, y ahí directamente trazaron todo lo que es el rótulo. Ahí vamos a ver todo lo que contiene el rótulo. Sí, me pasa. Bueno, esto es del programa Procrear, pusieron el logo acá, después algunas notas obligatorias, todas las medidas y niveles son indicativos, las mismas serán de responsabilidad del constructor. Bueno, el nombre de la obra, el plano, la escala, 1 en 125, y bueno, los códigos internos, ¿no? Entonces, como vemos, y esto se repite en todas las hojas. Entonces, como podemos ver, una cosa es lo que dice la norma, y como habíamos dicho, a nivel arquitectura, no se respeta demasiado ese tema. Bueno, todos los planos, este es el conjunto de planos, digamos, que corresponde a una obra. Vamos a ver el otro, para también ver lo mismo.
el tema de los márgenes y los rótulos. En este sí se respetó, digamos, lo que es el tema de los márgenes, ven que acá tiene los 2,5 y acá 1 centímetro aproximadamente, ¿no? En teoría debería respetarse. Y vemos que el rótulo, en líneas generales, acá lo respetaron. No sigue exactamente las divisiones que pedía la norma, pero están todos los datos importantes, ¿no? Bueno, y los datos importantes, la escala, el año, el responsable del dibujo, en este caso se lo pusieron en el departamento, el número de plano, y lo que faltaría es, bueno, cuántos planos compone toda la serie, pero en líneas generales se tiene todos los datos, está firmado, bueno, está a cargo del artista Mercedes Pasqui. Entonces, bueno, acá vemos que también tiene un formato un poco más acorde a lo que pide la norma, no es estrictamente lo que pide la norma, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá entonces más o menos se entendió el tema de los planos. Entonces, bueno, volvamos a repasar lo mismo, ¿no? Vamos a ir acá. Con esto. Bueno, entonces hasta acá. Tenemos ya el conjunto de líneas sobre las cuales con las que podemos trabajar. Tenemos las hojas, tenemos los márgenes, tenemos el rótulo donde vamos a poner toda la información relevante. Y bueno, ahora tendríamos que pensar un poco en hacer los dibujos, y para eso lo primero que tenemos que pensar es en hacer escalas. O sea, dado un objeto, ampliarlos. Si es que es un objeto muy chiquito, lo tenemos que ampliar para que nos entre en la hoja, o si es un objeto muy grande, lo tenemos que reducir para que nos entre en la hoja. Entonces, ahora nos tocaría ver un poco el tema de las escalas, para seguir el orden. Y las escalas, nuevamente, de acuerdo a la norma, no son caprichosas, sino están reglamentadas en función de si van a ser de reducción o de ampliación, y si van a ser construcciones civiles o construcciones mecánicas. Para lo que es reducción, tenemos las escalas y se denominan así, y así las vamos a ver representadas en los planos. Tenemos la escala 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 500 y 1 en 1000. Para lo que es la escala natural, se representa 1 en 1, o sea, si yo uso una escala natural, estoy dibujando, digamos, un metro equivale a un metro, estoy dibujando 1 en 1. Y para lo que es ampliación, se lo utiliza, digamos, se lo pone de esta manera: 2 en 1, 5 en 1, 10 en 1. Estas son las escalas. Entonces, ¿cómo se utiliza una escala, o de qué manera se utiliza una escala? Básicamente lo que tengo que hacer es dividir por el número que tengo, ¿no? O multiplicarlo por el número que tengo. En este caso, vamos a tomar esto como ejemplo, y yo acá tengo 2 cuadraditos en la escala natural, ¿no? Para reducirlo, en la escala 1 en 2, lo que hago es, lo divido por 2. Al dividirlo por 2 me queda un cuadradito solo. Estoy tomando este lado. Antes era 2, ahora es 1. Entonces de esa manera hago la reducción. Del lado superior tengo 4, en la reducción va a ser 2. Y en la ampliación lo que voy a hacer es, justamente, como es 2 en 1, multiplicarlo por 2. Entonces, a la escala que tengo la multiplico por 2. De esa forma, yo si tengo acá 4 cuadraditos, lo estoy llevando a 8 cuadraditos. Obviamente estos no van a ser cuadraditos, van a ser medidas, ¿no? Si esto fuera, supónganse, 1 centímetro, si estos fueran cuadraditos de 1 centímetro, y yo acá tengo 4 centímetros, en el plano debería dibujar 8 centímetros si es que lo estoy ampliando. Esto que parece tan simple, normalmente
se tiende a confundir. Entonces, se tiende a confundir y bueno, tengo que tener muy en cuenta esto, ¿no? Cuáles son las escalas y cómo se escriben, cómo es la notación de esas escalas. Así cuando yo voy al rótulo y veo el tipo de escala, por ejemplo, esta es una escala natural, 1 en 1, lo puedo interpretar el plano. ¿Está? ¿Se entiende más o menos lo de las escalas? No, en mi caso no entiendo mucho, profesor, pero soy sincero. No sé qué significa 1 en 1, ni siquiera eso puedo interpretar. No sé si lo puede explicar de vuelta. Bueno, no hay problema. Bueno, Profesor, sí, me permite, la interpretación de las escalas, tanto de reducción como de ampliación, implican en cuántas veces está, en el caso de la ampliación multiplicada y en el caso de la reducción dividida la unidad. Es decir, que 1 en 10, en el caso de escala de reducción, son 10 veces más pequeña que la unidad. Es decir, 1 metro lo voy a representar en, en 10 centímetros. ¿Sí? Y la ampliación es al revés. Implica que la unidad la voy a multiplicar por 2 en el caso de 2 en 1, 5 en 1 o 10 en 1. No sé si se interpreta así. exactamente. Bueno, vamos a volver a este ejemplo así lo vemos bien, lo tratamos de ver, ¿no? Suponete que vos tenés este plano, ¿no? Y esto es el plano de un terreno, donde acá tenés cada uno de estos cuadraditos, suponete que son 100 metros. Entonces vos tenés acá 100, 200, 300, 400 metros. Tenés 400 metros, ¿no? Si vos haces una reducción de 1 en 2, lo que significa es que vas a reducir. ¿Por qué? Porque vos tenés una dimensión muy grande y la querés meter en un plano que es más chico. Entonces, para reducirlo, lo que haces es dividir este número por un número. En este caso, si lo reducís por 2, si lo dividís por 2, lo que vas a obtener es justamente la mitad de todo esto. O sea, si antes tenías 400, por decir algo, 400 metros, acá ahora tenés, o sea, 400 dividido 2, 200. Entonces tenés 200 metros y en el plano tendrías que dibujar 200 metros. Quizás el ejemplo no es del todo correcto. Para hacerlo correcto, eh, podríamos tomar otro tipo de medida. Por ejemplo, vos tenés una hoja A3. Entonces, suponete que en vez de 1 en 2, vas a tomar 1 en 200. ¿Ves? 1 en 200 es admitido. Se admite 1 en 200. Entonces, vos tenés 400 metros. Acá tenés 400 metros. Si esta fuera 1 en 200, dibujarías, eh, dibujarías exactamente eso, ¿no? 1 en 200, tendrías que dibujar 40 centímetros. ¿Se entiende ahí más o menos? Sí, sí, ahora lo entiendo mejor y con la explicación también que aclaró el compañero lo logré entender. Gracias. Está bien. Lo mismo es para la ampliación, solo que en vez de reducir vas a ampliar. Bueno, esto no tiene mayor dificultad, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es el uso habitual de las escalas, cómo se usan habitualmente las escalas, pues dónde se usan habitualmente las escalas. Y bueno, es según el tipo de plano. O sea, según el tipo de plano, el destino de información que se debe brindar en cada uno, se elegirá la escala más conveniente. Las siguientes son escalas que se utilizarán corrientemente. Cuando tengo que hacer una planta de situación o planimetría general, levantamiento topográfico, movimiento de tierra, jardinería, escala, generalmente en ese tipo de planos se utiliza la escala 1 en 500, 1 en 250, 1 en 200 y 1 en 100. Es decir que cada metro que tengo lo tengo que dividir en 500, o en 250, o en 200, o en 100.
Para lo que son fachadas y cortes, en general se usa el 1 en 100 y 1 en 50. O sea, estos son usos generales de las escalas para lo que es la parte de planos. Entonces, generalmente se usa una escala de 1 en 100 o 1 en 50 para lo que son las plantas, fachadas y cortes. Bueno, la parte de cortes típicos en fachadas, paredes interiores, claraboyas, detalles constructivos, escaleras y barandas, plantas y fachadas interiores, detalles de impermeabilización, bueno, toda otra serie de detalles se hace en 1 en 50, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 2 y 1 en 1. O sea, en escalas más chicas, ¿no? Porque se intenta tener mayor cantidad de detalles, o sea, al usar una escala más chica, intento tener, al usar una escala más cercana a la 1 en 1, lo que tengo es mayor cantidad de detalles, entonces me va a dar mayor cantidad de detalles. Esto se usa mucho en lo que es la parte de carpintería, o sea, cuando hay que hacer ventanas, eh, cuando los carpinteros tienen que hacer hojas de ventanas y demás, ahí es importante que el arquitecto les dé la mayor información posible con respecto a eso. Los detalles técnicos, en 1 en 20, 1 en 2 y 1 en 1, eso es importante. Por ejemplo, hay un plano que... no lo tengo acá en esta máquina, si no se lo mostraba. Pero bueno, en los planos, a veces, para nosotros es muy importante marcar algunos detalles para lo que es la parte, digamos, de dispositivos. Sobre todo, cuando nosotros hacemos instalación de, por decirlo de alguna manera, de sensores y demás, tenemos que poner exactamente dónde queremos que vayan los sensores y bueno, además de las alturas y demás, dónde queremos que vaya por cuestiones, digamos, de funcionamiento, ¿no? Pasa muchas veces que cuando tenemos que detallar la ubicación de un sensor cerca de una ventana, tenemos que tener cuidado con la ubicación de la caja por donde van a pasar los cables, sobre todo en una obra nueva. Porque tiene que estar apenas retirada de lo que sería digamos, la hoja de la ventana o de la pared o de la puerta, porque si no después te ponen los cortinados o te ponen la parte sí, la parte de cortinas, y eso te termina tapando el sensor. Entonces después tienes que hacer otra modificación. Entonces ahí es donde vos utilizás algunos, o sea, tenés que detallar en el plano donde querés que se ubique ese dispositivo. Lo mismo con la altura de sensor, de detectores de movimiento, perdón, sistemas de incendio y demás. O sea, ¿a qué va todo esto? A que tengo posibilidad de elegir diferentes tipos de planos en función de las necesidades que tenga, ¿no? Bueno, seguimos con el tema de las escalas que habíamos dicho. Entonces, para los planos de emplazamiento, planimetría, que son, digamos, dónde va a estar ubicado desde el punto de vista, digamos, más grande, ahí tengo que se utilizan generalmente escalas de 1 en 200 y 1 en 2000. Porque, bueno, tengo que hacer la ubicación del terreno dentro quizás de la manzana. Entonces ahí utilizo otro tipo de escalas, las escalas las escalas que más reducen. Bueno, para lo que son planos de cubierta se suele utilizar, los planos de cubierta son los techos, ¿no? Para lo que son los planos de cubierta y se suele utilizar las escalas de 1 en 50, 1 en 100. Para lo que son planos de plantas generales, que son los más conocidos y los que encontramos en todos lados, que es la distribución de paredes, dormitorios y demás, se utiliza 1 en 50 o 1 en 100, generalmente, ¿no? Puede haber otras escalas. Las plantas de cimentación, bueno, aquí se indicará el tipo de cimentación, bueno, se usa 1 en 50 y 1 en 100 porque está relacionado también con el plano de planta general, o sea, acá voy a dibujar los cimientos que después toman la planta general, entonces tienen la misma escala, 1 en 50, 1 en 100.
Profesor, ¿podría poner la planta anterior? Sí, Planta general. Gracias. la planta de cimentación, donde van a ir todo el tema de cimentación, de cimientos. El plano de replanteo es un plano a partir del cual se van a empezar a tomar medidas para todo lo que sea después la ubicación de los elementos principales, como cimientos, tabiques, toda la parte que sostiene. Esa también, no puse la escala, pero es la misma que esta, 1 en 50, 1 en 100. La parte de la estructura, o sea, la parte de lo que serían columnas, vigas y demás, también se utiliza la misma, 1 en 50, 1 en 100. Vistas en fachadas, la misma escala, 1 en 50, 1 en 100. Y lo que son cortes también, 1 en 50 y 1 en 100. Bueno, los planos de instalación, que es lo que después nosotros vamos a desarrollar, también se hacen en la misma escala, 1 en 50, 1 en 100. Y bueno, y los detalles constructivos, que habíamos dicho que son los que me traen mayor cantidad de información hacia el que va a hacer la construcción o hacia el que va a realizar la obra. Eso ya se hace en una escala un poquito más grande, en 1 en 20 o 1 en 5. O sea, le tengo que entregar mayor cantidad de detalles, tengo que dibujar mayor cantidad de detalles y por eso se hace en una escala donde no se sature tanto el dibujo, en escalas más cercanas a la realidad. Bueno, de todas maneras todo esto se los voy a mandar así lo pueden tener. ¿Qué sería lo importante de esto entonces? Saber que podemos, o sea que lo que tenemos que dibujar, no lo tenemos que dibujar tal cual es la realidad, o sea, tenemos que respetar la realidad, pero no tenemos que dibujar tal cual es, o sea, no tenemos que llevar las medidas exactamente al plano, sino que tenemos que hacer una escala, tenemos que escalarlo, y tenemos que, bueno, mantener esa escala en toda la serie de dibujos. Así podemos tomar una dimensión del proyecto final, ¿no? ¿Se entiende más o menos el concepto de esto o ya vamos perdidos? A ver, vamos a preguntarle a alguno. Sí, profesor, se entiende. Perfecto, profe. Ángel Aguirre, ¿cómo venís hasta acá? No sé si puede salir el audio. Ángel. A ver, vamos a abrir el audio. Ahí está abrir el audio, Ángel. ¿Hasta acá más o menos? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, ahí te escucho, Ángel. Perfecto. Está bien. Bueno, vamos a preguntarle a alguna de las chicas, a ver si... No sé. Bueno. Bueno, entonces, hasta acá ya tenemos elegidas las escalas. Tendríamos que ver ahora el tema de la cotación, de lo que son las cotas. Vamos a ver qué hora es. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es el tema de la cotación y vamos a dejar ahí. Bueno, la cotación, o sea, cuando nosotros hacemos el dibujo, después de alguna manera tenemos que acotarlo. ¿Qué significa acotarlo? Significa ponerle medidas, hacer anotaciones, dar información, porque bueno, ese plano digamos no es para nosotros, sino el plano en general es para un tercero que va a ejecutar una obra o va a hacer algo con eso. Entonces la acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, símbolos, las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas, convencionalismos establecidos mediante las normas IRAN 4513. El principio general de acotación, con carácter general, se puede considerar que el dibujo está correctamente acotado cuando las indicaciones de cuotas utilizadas sean las mínimas, suficientes y adecuadas. ¿Qué queremos decir con esto? Son dos cosas, básicamente. Una, que las líneas de cuotas no son
no son al azar, sino que están reglamentadas por la norma IRAN 4513, y el principio general nos dice que tienen que ser las mínimas suficientes y adecuadas, lo cual significa que no me tienen que, o no tienen que ser más relevantes que el dibujo. Lo que tiene que ser más relevante es el dibujo, y las líneas de cuota son información adicional. O sea, no me pueden tapar, las líneas de cuota no me pueden tapar el dibujo original. Se refiere a eso, no me pueden molestar al dibujo original. Entonces vamos a las definiciones. Cota es expresión numérica del valor de una medida indicada en el dibujo. O sea, significa cuánto mide en metros ese dibujo. Si yo todas las cotas las hago en centímetros, las tengo que aclarar. En líneas generales se utiliza lo que son los metros, ¿no? Entonces yo tengo que decir, bueno, esta pared tiene 0.30 metros, o sea, es de 30 centímetros. Y así tengo que hacer toda la acotación, ¿no? Toda la cota. Cota funcional, la que posee una valía esencial en las funciones atribuidas al producto. O sea, no solamente es una expresión numérica, sino que además me da una información del producto. Por ejemplo, si yo tengo una puerta, si yo tengo, por ejemplo, dibujado una puerta en un plano, con la línea de cota yo lo que puedo aclarar es si esa puerta es de madera, o sea, si requiere carpintería, si es de metal, o si es de otro material, si es vidrio, por ejemplo, si es una puerta tipo blindex y demás. O sea, me da información. Esa es la cota. Ahora, las líneas de cota es la que indica la medida a la que corresponde una cota. Y la línea auxiliar de cota, la que se usa para indicar en algunos casos el alcance de la línea de cota. Ahora la vamos a ver ya directamente representadas. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde, bueno, todo lo que vimos antes lo ponemos acá, ¿no? Entonces tenemos las líneas auxiliares, son estas. Tienen que estar o sea, tienen que ser perpendiculares a la cotación, a las flechas de cota. Y además tienen que sobresalir 2 milímetros de la línea de la flecha de cuota. ¿Tá? Tienen que ser perpendiculares. El número que viene acá sería la cuota, que es el valor numérico. La línea de cota es esta, es la línea que va entre parte y parte del dibujo. Y bueno, las que son las flechas. Digamos, no hay mucho sobre esto, ¿no? O sea, es básicamente dos líneas paralelas en los extremos donde yo quiero mencionar la medida, y la línea de cota que es transversal, y las flechas que, bueno, tengo que dibujar las flechas. No tiene mucha historia. Se define, ¿no? Hay definición de la cotación en cadena. La cotación en cadena, o sea, ¿cómo se hace la cotación? La cotación en cadena se puede hacer de esta forma, o sea, una medida tras otra. Cuando es una medida tras otra, como en este caso 60, 60, 60, 60, se dice que es una cotación en cadena. En este caso, 26, 26, 26 sería otra cotación en cadena. Y estas serían cotas normales, líneas de cotas normales. 30, 180, 240. Por otro lado, tenemos la cotación en paralelo, también es válida, que en la cotación en paralelo yo a partir de una base, o sea, trazo una línea de cota general, y a partir de esa base, o sea, esa línea de cotas, a partir de eso empiezo a trazar todas las diferentes medidas. Entonces empiezo a hacer las líneas de cotas paralelas con todas las medidas de cada uno de esos agujeros en este caso, ¿no? Lo mismo se hace acá. O sea, yo podría elegir cualquiera de las dos formas de acotación. Yo acá también podría hacer una acotación en cadena, acotar esto y esto. Pero bueno, por razones constructivas, o para el que va a ejecutar
esta pieza o para el que va a mecanizar esta pieza, quizás le es más fácil tener estas medidas dispuestas así. Eso, bueno, ya lo determina el que... esto lo determina el dibujante en función de la necesidad que tiene, o en función de cómo le quiere dar la información al que va a hacer el proyecto. ¿Se entiende la diferencia entre los dos tipos de acotación? Yo creo que sí, ¿no? Acotación en cadena, va uno a continuación del otro, y acotación en paralelo, desde una línea de bases salen todas las acotaciones. Bueno, los principios de acotado. Se indican sobre el dibujo todas las cotas, tolerancias, símbolos tecnológicos necesarios para que el elemento resulte adecuado a su servicio o empleo. Lo que habíamos dicho antes, ¿no? La idea es dar información. Asimismo, se hará constar cualquier otra información que se necesite para definir completamente el elemento en su estado de acabado, incluyendo condiciones de fabricación y verificación. Además, se tendrá en cuenta lo siguiente. Una cota se indica en un solo lugar, a menos que sea indispensable repetirla. Y esperen que... ahí está. No figuran más cotas que las necesarias para definir el producto. Esta directiva es de especial aplicación cuando se trate de cotas de presión de tolerancia. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Es que las cotas las haga de la mejor manera posible, que ponga la menor cantidad de cotas en el siguiente sentido. Yo, por ejemplo, acá, si yo ya acoté esto, no tiene sentido, digamos, acotar la distancia entre este punto y este punto, o entre el centro de este agujero con el centro de este agujero. No tendría sentido porque ya lo puedo calcular de acá. Entonces, se refiere a eso, ¿no? A no hacer acotaciones o a no poner medidas que estén en exceso, sino las mínimas innecesarias, las que son imprescindibles. Las cotas se colocarán sobre la vista que represente más claramente a los elementos correspondientes. Bueno, acá vemos los ejemplos. Entonces acá tengo las cotas en los elementos que representan más el objeto, ¿no? Si yo tuviese, o sea, acá yo tengo dos vistas, una vista que sería lateral y otra vista superior. Yo podría tener, o sea, como en cualquier objeto, yo podría tener 4 vistas. Podría tener la vista inferior, la vista, en este caso tengo una de vista lateral, podría tener la otra vista lateral, la vista inferior, la vista trasera. Y lo que me dice es que, el principio de acotado lo que me dice es que, bueno, en las dos caras más importantes, ahí es donde tengo que hacer la acotación. Vamos que ya terminamos. La flecha de cota, bueno, la flecha de cota también no es una flecha caprichosa. Ahí Matías se está conectando. La flecha de cota no es una flecha caprichosa, o sea que no la puedo dibujar como venga, sino que tiene que tener o tiene que guardar una cierta relación. Y básicamente lo que me dice es que si yo tomo una medida para lo que es esta parte de la flecha, el largo de la flecha tiene que ser de 4 veces esa medida. O sea que si esto es de 1 milímetro, esto tiene que ser 4 milímetros. Si esto es de 2 milímetros, o sea, si esto yo lo hago de 2 milímetros, esta parte debería ser de 8 milímetros, ¿no? Esta. Hasta ahí más o menos se entiende. O sea, las flechas no son caprichosas. Correcto, se entiende. Bueno, lo último que vamos a ver hoy es la línea de cota auxiliar, pero la línea de cota no siempre tiene que ser, digamos, tal como lo muestra acá. Las líneas de cota general, tienen que Guido está para ingresar, las líneas de hago una aclaración, no se vayan porque tengo que tomar listas, tengo la lista acá impresa, así que ahora voy
vamos a tomar lista. Sobre todo me interesa saber si es que obtengo la lista oficial, entonces me interesa saber si es que hay alguno que no esté en la lista oficial. Lo tomo por eso, más que nada. Entonces, las líneas de cuotas son, en general, como vimos, paralelas al dibujo, ¿no? Se trata de trazar dos líneas paralelas al dibujo y una transversal donde se va a indicar la cota. Pero no siempre se puede dar ese caso, sino que también tengo la opción de hacerlo en un determinado ángulo, como lo vemos acá, este radio de 20. En ese caso lo que tengo que hacer es trazar líneas auxiliares. Acuérdense que las líneas auxiliares eran más finitas que las líneas principales y los tengo que hacer a 60 grados. O sea que si yo quiero trazar, por razones del dibujo y demás, porque no tendría otra forma de trazar esta línea, para acotar este sector lo puedo hacer utilizando líneas auxiliares a 60 grados de la línea principal. Tanto acá tanto en este lado como en este lado. O sea, no siempre o sea, si se encuentran con que hay acotaciones de esta manera, bueno, sepan que están normadas. O que si yo necesito acotar algo, también lo puedo hacer. De la misma manera, si yo quiero hacer alguna aclaración sobre este punto, tendría que trazar, o sea, supóngase que esta no es una línea de cota del diámetro de este objeto, sino que es una línea de cota en la cual quiero aclarar algo sobre el dibujo. Entonces tengo que hacer un trazado de una línea a 60 grados y a partir de ahí recién poner la acotación que quiero hacer, ¿no? A ver si tengo algún ejemplo de eso. No. Pero creo que lo teníamos antes. Sí, pasa que se va a olvidar. Bueno, entonces hoy vamos a dejar acá en lo que es la línea de cuotas. Entonces en líneas generales ya avanzamos bastante. Ya tenemos más o menos algunas herramientas para esto. Así que bueno, vamos a empezar a pasar lista. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta, algo? Profesor, disculpe, a mí justo se me desconectó al final de la clase. Después del principio de acotado, lo último que vi, después siguiente, ¿vieron la línea auxiliar de cota? ¿Puede ser? Sí, después del principio de acotado lo que vimos es la flecha de cota, que dijimos que no es una flecha cualquiera, sino que tiene que tener ciertas dimensiones. Y después que las acotaciones no siempre se hacen perpendiculares al dibujo, sino que se pueden hacer, se pueden hacer en un ángulo inclinado de 60 grados. Eso es lo último. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, vamos a pasar lista. Acosta. Acosta está. Si alguno, digamos, no tiene audio, mándenme un mensaje por el WhatsApp, así lo veo. Si alguno no puede habilitar el audio para hablar. Acosta, Aguirre Ángel, lo habíamos hablado con él, así que estaba presente. Alvea Eugenio. Presente. Presente. Apaguen los micrófonos porque se acopla. Bueno, no prenda todavía. Alvea. Apasa. Arce. Presente. ¿Quién? ¿Arce o Apasa? Apasa. Pasa presente acá. Apasa presente. Arce. Sí. ¿Quién? Vale, no se escucha nada. Perdí el botón de silenciarlos. ¿A dónde está el botón de silenciar? Vayan silenciando los audios, porque si no se... Profe, perdón, en paralelo le van escribiendo en el chat los presentes, como para que tengan en cuenta.
Bueno, escriban los presentes en el chat y así quedan ahí también. Ya después el chat tiene que quedar grabado, así que eso está bueno. Bueno, entonces pongan el presente en el chat y listo. Así no hacemos tanto quilombo. Acosta está presente, profe. ¿Bien? ¿Acosta? Discúlpeme, profe, que lo moleste. Acosta Matías. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿WhatsApp que te ponemos el presente? ¿Cómo? ¿Por WhatsApp te ponemos el presente? Sí, pásenmelo acá en el chat o si no en el WhatsApp. Dale, dale. Yo te mando ahí por WhatsApp, me va a ser más fácil. Bueno. Oliva Omar, presente, profesor. ¿Cómo? Ahí os silencio a todos. Oliva Omar, presente, profesor. Oliva Omar, presente. Oliva Omar, sí. Oliva Omar, está bien. Después, Cuenca presente. Brazar presente, profesor. Brazal, Cristina Alejandra y Cuenca. Ruiz, presente. Ruiz. Claudio Zapata presente. Zapata presente. López Jorge presente. López Jorge presente. Correa Guillermo presente. Correa Guillermo presente. Escucha. Correa Guillermo Guido Orellana presente. Orellana presente. Tello Cristian, presente. Yo que están presente. Facundo Lisoto, presente. José Roquio, presente. Para Facundo, ¿cómo es el apellido Facundo? Facundo. Lisoto, Lisoto. L-I-O-T-T-O. Lisoto, ahí te encontré. Vale, gracias. Facundo. Cristán Diego, profe. Diego, ¿cuánto? Cristán, Cristán. con P. Ah, con P, está bien. Pistán Diego, presente. Sotelo presente. Sotelo presente. Sí. Maidana presente. Presente. Scorcella presente. La presente, sí. Pereira Rodríguez Carlos, profe, presente. Pereira, sí. Rodríguez Pablo presente. No puede dar presente porque no tiene audio. Javier Miranda presente. Entonces Rodríguez Miranda presente. Roquio, profesor. ¿Cómo? Roquio José. José Roquio. Está bien. Roquio. Linardo, Gustavo, presente. Gustavo, ¿cuánto? ¿Alvea? Sinardo, SC. SC. Gauna presente. Gauna Juan Jesús. Céspedes. Presente. Céspedes Facundo presente. Céspedes Facundo, presente. Profe Rodríguez Pablo presente, no tiene audio. Sí, ya le puse a Rodríguez. Listo, gracias. Bueno, entonces, Arce no está. Ah, ¿estás Arce? Bueno, te pongo el fijo, pero por lo pronto a Arce no lo tengo. A Vanegas tampoco. Perdón, profe. Velardes. Perdón, ¿Qué? profe Correa. Arce Matías acaba de dar el presente, por lo menos en el grupo de WhatsApp. Ah, listo. Listo, por eso, yo después me fijo en el grupo de WhatsApp a ver quiénes vienen empezando. Que me dieron ahora, ¿no? Porque si lo hagan mañana. Velardes. Velardes pasó el presente por el chat acá de la clase. Ah, está bien. Capoletti.
Presente, profe. Sí. Bueno, hagamos una cosa. Para los que están, voy a leer todos los apellidos que tengo, sobre todo porque quiero que se fijen si están en la lista. O sea, vayan fijándose si están en la lista. Tengo Acosta, Aguirre, Alvea, Apaza, Arce, Vanegas, Velardes, Brazar, Capelletti, Céspedes, Cometa, Correa, Cuenca, Dressel, Enrique, Fernández, Mayora, Franco, Gauna, Iglesias, Lisoto, López, Maidana, Masu, Méndez, Miranda, Oliva, Orellana, Ortiz, Pereira Rodríguez, Pérez, Cristán, Ponce Coronel, Roquio, Rodríguez, Ruiz, Sinardo, Scorcella, Sotelo, Tello y Zapata. Estos son los que tengo en la lista. ¿Hay alguno que no haya nombrado? Sí, profesor, hay 2 Rodríguez. Tengo Rodríguez Pablo Alberto y el otro Rodríguez, ¿cómo sería? Lo nombró usted, no sé. Profe, hay un Pereira Rodríguez Carlos. Está bien, pero sería Pereira entonces. Sí. Pereira Rodríguez Carlos y Rodríguez Pablo Alberto. Está. Entonces, Profe, en la lista está. hola. Sí. Es Pereira Rodríguez Carlos, no es Rodríguez. Le digo para que no haya confusión. Está bien, el que está presente es Pereira Rodríguez Carlos Andrés. Está bien, Profesor, sí. Iglesias también está presente, no tiene audio y contestó por el grupo. Está bien. Sí, lo que me interesa es de los que, o sea, yo nombré a todos los que tengo en la lista. Lo que me interesa es si hay alguno que no lo haya nombrado, porque por ahí alguno se anotó después o por ahí no está en la lista y podemos tener problemas administrativos. En todo caso, lo que vamos a hacer es, yo ahora lo paso lo paso en limpio y lo paso por el grupo de WhatsApp, así cada uno corrobora si está o no en la lista. ¿Está bien? Bueno, entonces por hoy estamos. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp, no hay problema. Así que bueno, estamos en contacto. Oye, profe, muy buena la clase. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buena clase. Buen fin de. Gracias, profesor. Que tenga buen fin de semana. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Buen fin de semana, profe. Muy buena clase.